Qué bendición y qué privilegio me concede el Dios de los cielos de estar contigo en este día para hablar de la palabra del Señor, un tema de interés con un trasfondo teológico interesantísimo y que yo sé que te va a edificar. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacoeli. Quiero invitarte a que nos llames al teléfono 787-6870 porque tenemos la particularidad de recibir tu llamada y pasarla al grupo de oración para aquellas personas que están solicitando, ¿verdad? Tienen alguna petición de oración, y estos grupos que tenemos de intercesores, pues se dedican precisamente a eso, a orar varias veces en la semana con estas peticiones, considerándolas. Creemos que lo que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, que si dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa en la faz de esta tierra, Dios que está en los cielos contesta la oración de su pueblo. Así que tu petición, junto al esfuerzo de oración que hacemos aquí en el Centro Cristiano Vida Abundante, pues yo sé que va a ser de bendición de alguna manera, como testimonios que hemos estado escuchando de personas que han orado, que han presentado su petición y Dios ha obrado de manera hermosa. Así que es importante que no te me rindas, haz eso. Quiero señalarte que domingo en la mañana de 9 a 10:30 es la primera reunión que tenemos, y la segunda reunión es a las 11:20. A las 11:20 también comienza la experiencia particular para los niños en unas facilidades que tenemos que se llaman Casa Elim, donde ellos se reúnen, tienen su propia expresión de adoración, de música, se les da clases y la pasan súper bien. Así que eso comienza a las 11:20 de la mañana. Hoy quiero hablar del tema el pecado como definición bíblica. En el libro de Santiago da una definición que es extraordinaria, que dice que el que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que una definición bien fuerte sobre lo que es pecado es la vagancia. El vago está en pecado, vamos a ponerlo de esa manera. Al que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero pecado es llevarle la contraria a Dios. Desde el comienzo del libro se plantea como desobediencia a la deidad. Y como decía Bunyan, uno de los eh, comentaristas del principio del siglo XIX, él hablaba de que el pecado no es otra cosa que transgresión, que no es otra cosa que pasar el límite de la voluntad divina. Pecado es iniquidad, es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Por ejemplo, para darle un ejemplo, el poder fumar tabaco está permitido para mayores de 16 años y es legal, pero hace daño. Así que no importa la edad que tengan, el fumar causa daño y sería un acto de iniquidad porque estás mal administrando tu cuerpo. Eh, También pecado es rebelión, que es llevarle la contraria a Dios obstinadamente. Pecado es errar el blanco, errar la meta para la cual Dios te llamó, el propósito en tu vida. Pecado es caos. Caos es un reguero espiritual donde no hay un orden establecido, donde cada cual hace lo que se le antoja y no se sujetan a lo que son las normas que Dios ha establecido. Todas esas caracterizaciones de pecado la podemos estar señalando. Así que creo que me quedaba otra más, pero después la cubriré. Pero eso en términos generales apunta a que la criatura se revela contra el Creador, no se sujeta a las normas divinas, a lo que Dios ha establecido. Por eso es que planteamos la creación. Nosotros decimos, mira, creemos lo que dice Génesis capítulo 1, que Dios de la nada habla, crea, hace al ser humano, lo dice ahí en Génesis capítulo 2, da una caracterización de cómo fue ese proceso de hacer al ser humano, aunque en Génesis capítulo 1, verso 26, empieza a hablar de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos da esa capacidad. Por lo tanto, como Él es el dueño, nosotros administramos para Él.
hay una responsabilidad ética. Y todos alguna vez en la vida, perdonen, hemos pecado, hemos fallado, hemos faltado. De hecho, lo dice el libro de Romanos, no hay justo ni aun uno. Y Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que teniendo esa realidad de lo que es el pecado, yo quisiera que tú buscaras en tu Biblia, en el libro de Proverbios o de Sabiduría, en el capítulo 28. Capítulo 28, verso 13, dan una recomendación de Dios al ser humano para que en medio de su crisis, en medio de sus errores, en medio de su problema, en medio de su rebeldía, haga un detente y piense y diga, espérate, déjame hacer introspección, que es una evaluación propia de sí mismo. Y cuando yo miro esa evaluación propia de sí mismo, estoy tomando en cuenta el consejo que me da la segunda epístola a los Corintios, allá en el capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice, examínense en ustedes mismos si están en la fe, pruébense en ustedes mismos o no conocen o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados. Está diciendo, ven acá, si tú de verdad eres creyente que has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tu estilo de vida tiene que ser correcto, tiene que ser conforme al reino de Dios, en obediencia a su palabra. O como decimos en el día a día, haciendo las cosas como Dios manda, como Dios dice, ¿verdad? Y no tener nuestra propia versión de hacer las cosas a nuestra manera, apartándonos del propósito divino. Y cuando tú miras esa expresión de que nos examinemos, es que evaluemos cómo estamos actuando, si de verdad caminamos en fe, o sea, en obediencia a Dios. Si no lo estamos haciendo, pues eso se llama pecado. Y Proverbios tiene una gran noticia para ti y para mí. ¿Cuál es esa gran noticia? Dice, mira, dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. En otras palabras, tengo que hacer una confesión de mi realidad, de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo. Y además de confesarlo, tengo que comenzar a cortar con esa práctica que no es correcta, salirme de aquello que me distancia del propósito de Dios. Así que en otra de las versiones, me gusta mucho una que se llama Dios habla hoy, dice, al que disimula el pecado, no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. ¿Tú sabes lo que es ser perdonado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, hemos faltado, hemos cometido errores y uno se siente mal, uno se siente horrible después de haberse equivocado, de haber faltado, de haber ofendido a alguien? Y a todos nos puede pasar porque somos seres humanos, somos imperfectos, que necesitamos madurar, necesitamos que nos sometamos totalmente al Espíritu Santo de Dios y esto es día a día. Cada día trae su afán. Pues la versión Dios habla hoy de Proverbios 28:13 dice, al que disimula el pecado, al que trata de ignorarlo de una manera que la gente no se dé cuenta. En la versión que es Reina Valera dice, el que encubre sus pecados, al taparlo. Hay una expresión de calle que dice, estos que bajan, barren el sucio debajo de la alfombra, por ejemplo. Este, pues obviamente se verá todo bien, pero la suciedad sigue ahí. Pues esa expresión te dice lo mismo, ven acá, el que encubre su pecado no echa para adelante en la vida, no prospera, las cosas no le van a salir bien, porque el pecado genera un ambiente espiritual impropio, difícil, cargado, donde quiera que haya iniquidad y pecado, se acumula una tensión espiritual que es peligrosísima y por lo tanto tenemos que combatir eso. La versión Palabra de Dios para Todos dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, no le irá bien al que oculta su pecado, pero el que los confiese y se aparta será perdonado. Así que para recibir el perdón de Dios, esto es por la fe en Cristo, pero tenemos que hacer un acto evolutivo de confesar. Y yo descubro que la confesión, si voy al diccionario de la Real Academia, una persona que confiesa está expresando voluntariamente sus actos, expresa voluntariamente sus ideas,
expresa voluntariamente sus sentimientos. Así que puedes confesar lo que hayas hecho directamente en oración a Dios. Y lo bueno es que podemos hablarle a Dios, como dice la palabra, y sincerarnos. Mira, Dios, aquí yo estoy, me presento delante de ti, confieso que he incurrido en estas conductas y estoy arrepentido y necesito tu perdón. Y reconozco en esta hora que solo tú me puedes perdonar. Y empiezas a tener esa conversación con Dios que va a traerte mucha bendición. Pero en adición a eso le dices, y que tu Espíritu Santo me fortalezca para ser obediente. Que tu manifestación espiritual sobre mí me ayude a vencer, que mi voluntad sea impactada por tu palabra y tu Espíritu Santo me ayude, me fortalezca, me dé la fuerza. Reconozco mi debilidad y te pido, Dios, que me fortalezca. El Dios que nos crea a su imagen y semejanza y nos da esa dignidad. Y por eso yo te invito a que sigas llamando al 787-6870 para esa petición de oración, para compartirnos tu petición y tu carga y que podamos de alguna manera ayudarte y que recibas una orientación bíblica de la palabra del Señor para seguir adelante con los propósitos para los cuales Dios te trajo a la faz de esta tierra. Estamos hablando del pecado, de que el pecado tiene un solo remedio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El Cristo que en ese sacrificio en la cruz muere en nuestro lugar y a nuestro favor, que al hacer ese acto sacrificial por amor, ocupa nuestro lugar en la cruz. Tú y yo no tenemos que subir a la cruz del Calvario, a pesar de nuestro pecado, porque Cristo es vicario, nos representa en esa cruz, pagando por el pecado de toda la humanidad. Al que no conoció pecado, al que no pecó, que fue perfecto en todo. La Biblia ya le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuyo sacrificio en la cruz del Calvario limpia a todo aquel que en él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Y te hablo de la receta espiritual que nos da el libro de Proverbios para dejar ya esa carga del pecado que te come por dentro, que nos limita, que no nos deja tener paz. Y cuando yo miro esta expresión de Proverbios 28 que te dice que al que disimula el pecado, no le irá bien. Así que confiésalo, confiésaselo directamente a Dios y las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Y si los confiesas y empiezas a portarte bien, serás perdonado. Eso es lo que dice la Escritura, porque no puede ser una confesión teórica. De hecho, en términos de lo que es la evidencia y lo que es el derecho penal también, hablan de admisiones y confesiones. Una admisión es admitir un hecho específico sobre algo, pero no necesariamente significa que estás confesando todo lo que pasó. La confesión, sin embargo, ya es algo donde tú declaras, tú revelas, tú manifiestas, tú expresas, tú reconoces, tú relatas. Me gusta mucho una expresión que tiene el diccionario de la Real Academia Española, que es testimoniar, es contar, es decir, y una que me encanta, dice desembuchar. Y ese desembuchar trae un asunto interesantísimo, que es que mientras tú te quedas con eso calladito por dentro, no tienes paz. Es necesario soltarlo, es como dejar una carga. Es importantísimo que uno pueda, por así decir, desahogarse delante del Dios de los cielos y sacarse para afuera eso. Porque una vez sacas para afuera, desembuchas esa cosa que tienes que confesarle a Dios. Dice el Salmo 32 que pasas a ser bienaventurado, feliz, dichoso el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, qué bendecido es aquel que logra soltar esa carga, que puedes echar la ansiedad sobre él. Y no existe un solo pasaje en la Biblia, escúchame bien, donde un pecador arrepentido le confiese a Dios su pecado y que Dios lo rechace. No existe un solo texto. Todos tenemos que reconocer nuestro pecado. Así que cuando yo miro esta palabra, yo tengo que mirar que hay otros ejemplos en la Biblia, por ejemplo,
de gente que confesó su pecado. Por ejemplo, un Pedro en la barca. Y cuando Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Viendo la pesca milagrosa, eso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, cuando ellos, Cristo está en la orilla, con las barcas allí en el muelle, empieza a predicar, se le mete en la barca a Pedro, empieza a predicar, cuando termina esa expresión hermosa, le dice a Pedro y a los que están con él, vamos mar adentro a pescar. Pedro le dice, maestro, estuvimos toda la noche pescando, no hallamos nada, estamos perdiendo el tiempo, pero él le dijo, boga mar adentro. Y se meten para adentro y le dice, echad vuestras redes. Y le dice, Señor, toda la noche pescamos y no hubo nada, mas en tu palabra echaré la red. Obedeceré lo que me estás diciendo. Aunque yo sé mucho de pesca, tengo años de experiencia, es ilógico lo que tú me estás pidiendo, pero voy a obedecer. Y el texto dice que, habiéndolo hecho, empezaron a sacar la red llena de peces, dice una gran cantidad de peces, de tal manera que la red casi se rompe, decía. Y cuando Pedro ve esa manifestación, que él se da cuenta que ahí hay poder de Dios, que es algo ya extraordinario, cae de rodillas en la barca y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y la respuesta de Cristo a ese reconocimiento de pecado de Pedro es, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La respuesta de Cristo es, no temas. Escucha hoy la contestación de Dios para ti. No temas. Tu error no me sorprende, pero agarro tu confesión, donde tú reconoces que has faltado contra el cielo y contra mí, y recibe esta manifestación de misericordia divina. Desde ahora serás pescador de hombres, le dice. El Señor no lo rechaza, no lo tiró de la barca y le dijo, es verdad, tú eres un pecador. No, siempre que uno reconoce su pecado, el perdón de Dios está disponible para nosotros. Así que cuando yo miro, búscalo en el Evangelio de Lucas, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y cuando él mira eso, entra en la barca de Simón. ¿Por qué? Porque el día antes había estado en casa de Simón comiendo. Y es el pasaje donde le sanó la suegra. O sea, ya él conocía a Pedro. Y tenemos que hacer lo mismo que hizo Pedro, que lo dejó entrar a su barca, lo dejó entrar a su vida. Dejó que el Señor entrara a su hogar primero y a sus oficios diarios después. O sea, el Señor tiene que estar presente en todas las áreas de nuestra vida para poder confesar, para poder desembuchar, para poderle decir y reconocer y relatar todo lo que debemos relatar para la gloria exclusiva de Él. Por eso no te debes rendir. Por eso aprovecha este día, dile, Dios, yo quiero confesarte esta situación y necesito que tu misericordia arrope mi mente y arrope mi corazón. Si tú te atreves a decirle eso a Dios, dice el texto, su paz, que sobrepasa toda manera de entender, va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. O sea que lo que te aturde, lo que te nuble el entendimiento, se va en el nombre de Jesús y la gracia y la misericordia de Dios te van a cubrir. Recuerda que me puedes llamar al 787-787-6870 para tu petición de oración. Queremos orar por ti, por tu familia, por la petición que puedas tener. Tenemos testimonios de gente que Dios está bendiciendo de manera especial, enfermos que Dios le está dando salud, le está dando fortaleza, porque creemos en un Dios de poder. Creemos que Dios tiene poder para sanar. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso le dijeron a Jeremías, así que confía en esta palabra. Continuamos hablando de esa gran noticia que nos da la palabra en Proverbios capítulo 28 sobre aquella persona que confiesa su pecado y se aparta. El que confiesa su pecado y comienza a hacer las cosas bien y lo deja, ¿verdad?
pues alcanza misericordia de Dios. Y yo quisiera que en esta evaluación que hemos venido hablando de qué poder hacer con eso, cómo hacerlo, hay personas que solamente se quedan en la primera etapa, donde dicen, mira, yo me equivoqué, es verdad, pero no hacen más nada. Una cosa es tú decirlo y reflexionar y decir, me equivoqué, pero Proverbios dice, pero tienes que hacer algo más, acuérdate, no lo dejes así, porque el problema con reconocerlo y no hacer nada es que eso empieza quizás a causarte un remordimiento de que pecaste, de que hiciste las cosas mal y te quedas con un sentido de derrota, una carga espiritual. Y Proverbios 28 te dice, pero espérate, ya que lo confesaste, empieza a hacer las cosas bien. Deja de repetir tu error. Trata de hacer un cambio en tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo te bendiga, te alcance, llegue a ti de manera especial. Así que yo quisiera que miráramos en la Biblia una serie de ejemplos donde tú vas a ver en esta serie de ejemplos grupos o personas en la Biblia que dijeron he pecado. De hecho, en el año, como el año 1800 algo, había un predicador, o 1900, a los principios de los 900, se llamaba Charles Spurgeon. Spurgeon predicó una vez un sermón que se titulaba a sí mismo, He pecado. Y él cogía en ese sermón, agarraba como 6 o 7 personajes en la escritura que dijeron, he pecado. Y los menciona, ¿verdad? Y hace unas caracterizaciones interesantes. De hecho, yo tomé esa reflexión y además de 6 o 7 que él tiene, descubro en la escritura que hay varios más. Hay por lo menos como 14 personas en la Biblia que dijeron he pecado. O como por ejemplo el apóstol Pedro, que lo dijo en la barca, soy un hombre pecador, reconozco mi pecado, ¿verdad? Y Cristo lo toca y le dice, no temas, de ahora tú eres pescador de hombres. Y empieza un proceso de transformación en la historia de Pedro. Pero yo me quiero acercar en el Antiguo Testamento al libro de Números. En Números capítulo 13 es el incidente donde Moisés envía en misión a los hombres 12 espías que tienen que ir a reconocer lo que era la tierra prometida. Ellos ya pasaron el desierto, cruzan el mar, y de momento van a llegar a esta tierra prometida, están casi a la entrada, y entre las cosas que Moisés tiene que hacer es decir, bueno, reconozcan esa tierra para ver y que podamos mirar la estrategia para ocuparla. Entonces, en Números capítulo 13, Dios le dice a Moisés, mire, envío unos hombres a esta tierra a la cual yo le doy a los hijos de Israel, Canaán, imagínate, y le da las personas que van a ir, son uno de cada tribu, un principal de cada tribu, un príncipe de cada tribu. Van, Moisés los envía a reconocer la tierra, le dice, obsérvenla como es, el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si es numeroso, cómo es esa tierra, si es buena, si es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, esfuércense, traigan pruebas, frutos de ese país y el tiempo de las primeras uvas. Ellos suben, van allá, reconocen la tierra y vuelven de reconocer la tierra. Estoy en el libro de Números del Antiguo Testamento. Pasas Génesis, pasas Éxodo, pasas el libro de Levítico y llegas al libro de Números. Eso está el cuarto libro de la Biblia, el Pentateuco. En ese Pentateuco, en ese cuarto libro, antes del libro de Deuteronomio, vas a ver esa narración cuando vuelven de reconocer la tierra en el verso 25 durante 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Se pararon allí en el desierto de Parán en Cádiz y le dieron un informe a toda la congregación y a los líderes de la congregación. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Es ciertamente una tierra que fluye leche y miel
y tiene fruto. Mas el pueblo que habita en ella es un pueblo fuerte, las ciudades son grandes, están fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, vamos a subir, tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal a los hijos de Israel de lo que habían reconocido y dijeron, mira, la tierra por donde pasamos es una tierra que se traga a la gente. Todo el pueblo que vimos en ella son gente de grande estatura. Vimos allí gigantes. Y nosotros parecíamos hormigas o langostas frente a ellos, así que le parecemos a ellos. O sea, van 12 a reconocerlo, Dios les da un mandato, Dios les da una promesa y 10 de los 12 dan un informe para desanimar al pueblo. Y eso provoca que la gente se rebele contra Dios. Y cuando Dios ve esa rebelión, Dios entonces empieza a quejarse, ellos empiezan a quejarse delante de Dios. Y cuando entró al capítulo 14, mira la oración que hace ese pueblo. Por eso hay que tener cuidado de lo que uno dice en la vida. Dice, toda aquella congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o que en este desierto muriéramos. El pueblo hace esa oración. Queremos morirnos en este desierto. Dice, ¿por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean botín de guerra. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Decían el uno y el otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, Dios le había hecho una promesa de esta tierra que se llama Tierra Prometida y les da unas instrucciones para ocuparla y designa a Moisés como jefe de ese pueblo. Y ellos rechazan esa promesa de Dios por el informe que le traen estos 10 personajes, habiendo 2 que dijeron, esto es como Dios dice. Pues eso generó rebeldía del pueblo, murmuración. Y cuando yo me pongo a mirar aquí, Dios se molesta porque dice aquí que entonces Moisés y Aarón empiezan a orar a Dios y hablan a toda la congregación diciéndole, mira, esta tierra es una tierra que Dios nos ha prometido a nosotros. Si Dios se agrada de nosotros, nos va a llevar a esta tierra, nos las va a entregar y vamos a cosechar y vamos a vivir en este lugar. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros ocuparemos esto conforme a la promesa de Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice Dios, le habla a Moisés y le dice, mira, ¿hasta cuándo yo voy a soportar a esta gente? Y Dios le dice a Moisés, yo voy a contestar la oración de ellos. Cuando tú miras en Números capítulo 14, el verso 19, Moisés pide perdón por ellos. Le dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Está pidiendo perdón por ellos. Pero Dios les dice, yo voy a hacer algo, yo les voy a contestar la petición que ellos hicieron. Todos los que salieron de Egipto, que tengan más de 20 años, ellos van a morir en el desierto. La generación menor de 20 son las que van a entrar a la tierra prometida, por cuanto fueron rebeldes a mi palabra, por cuanto rechazaron lo que yo ordené, por cuanto los rechazan a ustedes, que son los que yo nombré para estar a cargo de esta congregación. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo yo voy a oír esta depravada multitud que murmura contra mí? Las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, yo voy a contestar esa oración. En este desierto van a caer muertos
y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales murmuraron contra mí, quedarán postrados en el desierto. Pero solamente Caleb y Josué, que fueron los que dieron el informe positivo de esa generación mayor de 20, son los que van a entrar a la tierra prometida. Así que, conforme al número de los días de los 40 días que reconocieron la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y van a conocer mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré con esta multitud. Dice la palabra que así fue, murieron en el desierto, por eso hay reflexiones que tenemos que hacer sobre esta realidad. Y dice esta narración de Números capítulo 14, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver con su informe negativo hicieron murmurar al pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice, desacreditando al país frente a otras naciones. Dice aquí, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. O sea, aquellos 10 espías que fueron y no cumplieron su deber, sino que desaniman, pues Dios los mata en el desierto. También solamente Josué, hijo de Nun, y Caleb, que quedaron con vida, de entre aquellos hombres que hablaron, que habían ido a reconocer la tierra y que hablaron mal de las cosas de Dios. Y dice esta escritura que cuando el pueblo ve eso, dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, ¿verdad? Pasaron por ese juicio. Pero entonces, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar al cual Jehová ha hablado, porque hemos pecado. O sea, el pueblo dijo, hemos pecado. Pero ese pueblo no estaba dispuesto a obedecer, porque Moisés le dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Esto no les va a salir bien. Así que no suban, no vayan a esta batalla, porque Dios no quiere que hagan eso ahora. Ellos desobedecen, van a la batalla, dice, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Descendieron el amalecita y el cananeo y los derrotaron y los persiguieron hasta la tierra de Horma. Yo traigo esta expresión porque hay gente que dice, he pecado, pero siguen iguales, siguen haciendo lo mismo, no hay un cambio en su vida. Y uno de los ejemplos que yo estoy mirando en esta escritura de gente que ha dicho, he pecado, pero no hay cambio en su vida, uno de ellos es el pueblo de Israel en el libro de Números, capítulo 14, donde 13 y 14, donde se ve que no cumplen la voluntad de Dios. Y aquí hay una enseñanza grande. Mira, hay grupos que para progresar, hay una generación que tiene que morir en el desierto. Hay hasta iglesias que están detenidas porque hay familias que controlan eso y son los que mandan y las cosas no se hacen si ellos no lo aprueban. Y como que tienen unas conversaciones en la sala de su casa tomándose un café y allí ellos deciden lo que van a hacer y cómo lo van a hacer a espaldas de todo el mundo y no hay reflexión, no hay análisis y se imponen de una manera terrible. Y hay gente que tiene atadas comunidades, congregaciones, y hay que esperar que el último se muera para que las cosas puedan cambiar, porque perpetúan costumbres, tradiciones que ya no resuelven nada, que se quedaron en el tiempo y que hay que adaptarse a lo nuevo que Dios tiene en medio de una temporada como la que estamos viviendo. Así que pregúntate tú qué cosa hay que cambiar y qué cosas tienen que ocurrir para que se cumpla el propósito soberano de Dios. Hay actitudes que hay que revisar y yo te invito a que las revises, a que le digas, Señor, me presento delante de ti. Estoy dispuesto a reconocer mi pecado, a reconocer mi error. Así que si yo miro algunos ejemplos que se narran en la Biblia de estas personas que dijeron, yo he pecado, y el efecto que esa confesión tuvo, pues ya acabamos de ver que en el libro de Números, capítulo 14, esta gente seguía desobediente. Dijo, he pecado,
Pero la instrucción que Moisés le da, no suban, no vayan a esto a hacerlo, ellos la ignoran y a su manera tienen su idea de cómo obedecer a Dios y son derrotados. Pregúntate tú si estás en las mismas, si estamos en obediencia a Dios, si estamos sujetos a su palabra o tenemos una propia versión de hacer las cosas a nuestra manera. Por eso es que yo te invito a que reflexiones, a que digas como el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24, que él dice, oye, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y mira mis pensamientos, Dios. Si al tú mirarme por dentro, donde nadie me ve, donde está mi pensamiento, tú ves que hay algo que no es correcto, yo te pido, oh Dios, que tú me guíes por el camino eterno. Por eso es que es bueno que aprovechemos este día para decirle, Dios, no te ha puesto más, no lo encubro más. De hecho, Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis perdonados. El confesarnos nuestras ofensas unos a otros tiene un efecto sanador. Cuando voy al Santiago capítulo 5, en esta manifestación que nos dice este texto en el verso 16, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate que confesar el pecado también está ligado a recibir sanidad, a soltar ya esa carga, a decirle, Señor, yo te pido que tú me perdones. Y la respuesta de Dios siempre va a ser perdonar, libertar. Como le pasó al profeta Jeremías, una de las personas que confesó su pecado es Isaías. Isaías dice el texto en Isaías capítulo 6 que hay un año en que muere el rey Usías, que era bien amigo del profeta Isaías. Y cuando Usías se muere, Isaías va al templo. Y Dios se le aparece en el templo de una visión. Y él ve los querubines volando allí, que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando él ve eso, él dice, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. O sea, el profeta Isaías, que era un hombre serio, reconoce que era un pecador. Y cuando dice, yo me acerco a Dios y viendo esta manifestación de Dios, me doy cuenta que yo necesito perdón de él. Y la respuesta de Dios es que un querubín toma un carbón encendido del altar, toca sobre su boca y dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El perdón de Dios para todo aquel que reconoce el pecado. Por eso yo quiero invitarte a que reconozcas tu pecado, a que digas, Padre, he pecado, reconozco mi error, reconozco que necesito que limpies mi vida, mi mente y mi corazón. Y si lo reconoces, te va a pasar como a Pedro. El toque de Dios sobre él que lo convirtió en pescador de hombres. El querubín que con un carbón encendido toca la boca del profeta Isaías le dice, estás limpio de pecado. Es quitada esa culpa. Eso que te martiriza, Dios lo echa afuera. Por eso es que Cristo en la cruz del Calvario llevó las culpas de toda la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Recuerda que este programa, por la palabra, puedes verlo otra vez por YouTube o por Spotify, que puedes suscribirte, pones programa por la palabra y te suscribes y vas a tener acceso a todo lo que hemos grabado en por la palabra y que lo puedes repasar con toda la información bíblica para que puedas gozarte y seguir aprendiendo y seguir repasando parte de lo que nos dice la Biblia. Que puedes llamarnos al 787-6870, que ahí puedes hacer tu petición de oración o compartirnos cualquier pregunta que quieras hacer relacionada a estos temas para cubrir, ¿verdad? Esa necesidad que puedas tener y queremos ser de bendición para ti. Que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, en la misma esquinita del Cementerio Nacional, al frente del Cementerio Portacueli, y que queremos que nos den el honor de saludarte personalmente. Hoy es un buen día para que nos visites, para que conozcas palabra del Señor, aprendas palabra del Señor y recibas
bastante bendición, como nosotros decimos. El Dios que nos reparte su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar tu mente y tu corazón en Él. Y recuerda al Dios que es fiel, al que perdona, al que liberta, al que nos sana, al que, como dice el Salmo 103, perdona todas nuestras iniquidades, rescata del hoyo nuestra vida, el Dios que nos corona de favores y misericordia, el Dios que sacia de bien nuestra boca, el Dios que nos rejuvenece como el águila que pasa por el proceso de rejuvenecimiento. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De hecho, me gusta mucho la expresión que tiene Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, el verso 1, cuando el apóstol dice hijitos, le está hablando a los creyentes, le está hablando a los cristianos, le está hablando a los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todos aquellos que han creído en Cristo y lo han recibido como Señor y Salvador. Yo he querido que tú mires por medio de este sermón personas que dijeron he pecado, como el faraón de Egipto, que lo escuchaste en esta narración, y viste que cuando ve la plaga de granizo y ve lo que está pasando, en medio de su crisis, dijo he pecado. Y había prometido ir a dejar al pueblo a adorar a Dios, pero cuando pasó la crisis, cuando él vio que cesaron los relámpagos y los truenos, volvió a lo mismo. Así hay gente en esta vida que dice he pecado, estoy mal, pero no hacen nada para comenzar a hacer las cosas bien. Y se quedan ahí en ese estancamiento espiritual. Saben racionalmente que han pecado, pero se acomodan al pecado y se quedan ahí y no quieren cambiar. Y pueden aprovechar hoy, es un buen día para decirle, Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo me ayude, me dé la fuerza a salir de esta obstinación ya. Quiero empezar a hacer las cosas bien. Quiero un nuevo comienzo, quiero una etapa nueva en mi vida, una frescura espiritual en mi casa, en mi hogar, para mi familia. Y lo puedes hacer. No te quedes como en Éxodo capítulo 9, que Faraón lo hizo, sabía que estaba mal, que lo había hecho mal. Dijo, pequé contra Dios y todo este pueblo ha pecado, pero siguió igual. También hemos visto en este texto que hay un rey que se llama Saúl, al cual Dios le dio unas instrucciones claras y específicas. Tienes que destruir a Amalek y a todo lo que tiene. Y él arranca para la guerra, va hacia allá y cumple parcialmente. No obedeció al pie de la letra la instrucción que Dios le dio. ¿Y qué hace Dios? Dios siempre pide cuentas. Recuerda que lo hemos analizado en otros textos bíblicos, como Génesis capítulo 3, verso 9, que Dios va por el huerto y le dice a Adán, ¿dónde tú estás? Porque a Dios le importa dónde estamos nosotros. Y tú le tienes que contestar dónde tú estás ahora mismo. Si estás preso en una cárcel, le tienes que decir, Dios, pues yo estoy aquí confinado. Y Dios te va a decir, ¿y qué tú haces ahí? Porque yo te creé con un plan y con un propósito para buenas obras. Así que empieza por reconocer tu pecado, empieza a enmendarte, porque el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, y Dios elabora el plan. Dios establece el proceso para sacarte de ese presidio. Si estás en una etapa donde eres un abusador, un maltratante, reconoce tu pecado. Dices, Dios, yo reconozco esto y no lo trates de justificar más y ábrete a que el Espíritu Santo de Dios entre a tu mente y a tu corazón y haga obra poderosa. Y un hombre como el rey Saúl, que Dios le da un mandato, quiso hacer las cosas a su manera y no cumple. Y Dios le manda al profeta. Y el profeta va y le dice, ¿cómo tú estás? Y le dice, pues bien, ya yo cumplí lo que Dios ha establecido, lo que me mandaron a hacer. Y el profeta le dice, ¿y qué es ese sonido y ese ruido de ese ganado que yo escucho allá afuera? Y ese rey que perdonaste. Esas no fueron las instrucciones. Y lamentablemente el rey
Saúl quiere justificarse. No, no fui yo, es que el pueblo perdonó. Pero es que el rey eras tú. Tú tienes las instrucciones claras. Como los padres que están criando, que son responsables de sus hijos y tienen que ejercer una disciplina y una responsabilidad para que cumplan y se sometan al propósito de Dios. Punto y se acabó. En el hogar ordenan los padres. En la escuela mandan los maestros. Y en la calle manda la policía. Así es que se forma la psiquis de la ciudadanía y tenemos que cumplir. Y este hombre, cuando es confrontado, trata de justificar su pecado y buscando las alternativas y las maneras. No, es que lo que comete un grave error. Todo este ganado que perdonamos nosotros, no es para nosotros, es para sacrificarlos para Dios, como si pudiéramos sobornar a Dios. Y Dios te está diciendo en este día que Él quiere perdonarte, que reconozcas tu pecado, pero no cometas el error del rey Saúl, que cuando es confrontado, trata de justificar su error y hacer las cosas a su manera. Es un buen día para reflexionar, es un buen día para decir, he pecado, y ver el resultado de esa confesión que estamos haciendo. Si esa confesión te lleva a un cambio, se ha producido arrepentimiento. Pero si esa confesión te deja como faraón, igual que como estabas antes, de hecho, cuando miras en el caso de él, dice se obstinó y fue más desobediente que antes. Porque hay gente que Dios los visita y les reparte un milagro, pero no cambian. Y hay gente que Dios los ha sanado y vuelven a la poca vergüenza. Y otros que Dios ha sanado y en agradecimiento a esa obra divina sobre ellos, deciden andar conforme al propósito de Dios. Lo que he querido ilustrar con este programa en este día es que todos podemos fallar, todos hemos pecado, pero el resultado de reconocer nuestro pecado va a depender de esa parte volitiva donde ponemos nuestro esfuerzo para no repetir esos errores. Lo bueno de reflexionar es que uno puede decir, mira, fallé, pero quiero arreglarme. Eso es la virtud que tienen los cumpleaños, los aniversarios, estas celebraciones de tu pararte y decir, bueno, un año más de vida o un año más de aniversario. Y quiero reflexionar, quiero ver cómo ha pasado este año, quiero ver el resto de tiempo que me quede sobre la faz de esta tierra, qué puedo hacer para enmendar mi conducta, para cambiar. La buena noticia bíblica es que hay garantía, que el que reconoce el pecado, acuérdate, deja de disimularlo, del que no lo oculta más, el que hace lo correcto y tiene ese empeño de corregirse, de cambiar, dice el texto que alcanza misericordia. Es que no me dan lo que merezco por mi desobediencia. La gracia de Dios, que es un regalo, que me da lo que no merezco, que es el perdón y su misericordia. Por eso yo quiero invitarte en este día a que ores y le digas, Dios, acepto a Cristo como Señor y mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y reconozco que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos y que al creer en Él y en su resurrección, tú inscribes mi nombre en el libro de la vida. Estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al cementerio Porta Coeli, que hoy es un buen día, que puedes congregarte con nosotros a las 9 de la mañana hasta las 10:30 o vas a la segunda experiencia que es a las 11:20 y termina a la 1 de la tarde. Así que espero que me des el privilegio de saludarte personalmente y el número de teléfono allí es el 787-787-6870 para tu petición de oración. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y breda a nuestro camino.